When experts from across Latin America come together, the future of healthcare in the region takes shape. 5 panels, multiple countries, one common goal. Discover the challenges, opportunities, and strategies that are shaping the Latin American pharmaceutical market. What to expect for life sciences in Latin. A journey of knowledge in 5 chapters. Chapter 1. Expanding access to the orphan drug and biotechnology market. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Prometemos que vamos a hablar lo más despacio que nos salga, lo cual es un desafío para los latinoamericanos que hablamos español, pero les prometo que practicamos y lo vamos a tratar de cumplir. Bueno, como ven, acá el panel que nos convoca creo que es un tema relevante en todas las jurisdicciones, que es relevante hoy y que se presenta como un desafío para el futuro y que creo que va a ser bastante relevante. Digo, estamos en condiciones de dar un acceso efectivo y equitativo a todos los pacientes. Ayer justo conversaba con una persona en un laboratorio que me decía, nosotros podemos desarrollar los mejores medicamentos, pero si el paciente no tiene acceso, fracasamos. Y me parece que eso es la clave del acceso y la importancia que tiene. Así que nosotras cuando nos planteamos el panel y quisimos prepararlo, dijimos, bueno, vamos a comentarles sin aburrirlos mucho un poco cómo funciona en cada país, de qué hablamos cuando hablamos de acceso al mercado en cada uno de estos países, para después sí pasar a cuáles son los challenges que tenemos, las barreras, los desafíos, y después sí explorar, para terminar un poco con mejores oportunidades, justamente oportunidades que tenemos y las soluciones que podemos encontrar, porque lo que puede pasar en Chile nos puede enriquecer en Argentina y puede ser similar a lo que pasa en México, entonces creo que este intercambio está bueno y nos puede ayudar a construir un mejor acceso al mercado de esta clase de medicamentos huérfanos. Sin aburrirlos demasiado, les voy a presentar a nuestro panel hoy aquí. Beatriz Marconi, asociada de Beirano Abogados, que integra el equipo de Life Sciences and Healthcare liderado por Renata. Posee especialización en Derecho Administrativo y Regulatorio y desde 2013 actúa con enfoque en cuestiones regulatorias en el área de salud. Andrea Bascal lo tengo en el teléfono, así que denme un segundito. Andrea Bascal, no los quiero aburrir porque Renata ya nos presentó y Jacqueline Nayar también, pero Andrea es abogada y socia de Bofil Mir Abogados en Chile, ha dedicado su carrera al derecho administrativo y de M&A con foco en ciencias de la vida y healthcare, ha sido reconocida por Chambers en Life Sciences, actualmente en banda 1 y en Compliance en banda 2, por Legal 500 en banda 1. Sigo por acá. Ana María, que es la que nos sigue ahí en el panel, es socia de Loreda Camacho desde el 2009 y es quien dirige la práctica de Life Sciences, además de coliderar la práctica de propiedad intelectual con un enfoque en patentes. Es abogada de la Universidad de Rosario, con posgrado en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana y especializaciones en Derecho y Nuevas Tecnologías. Ana cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria, así que es un placer escucharla. Cecilia Stalhub, de México, abogada también con más de 17 años de trayectoria, especializada en Derecho Administrativo, Sanitario y Protección al Consumidor. Ella es actualmente socia del estudio Hogan Lovells en México, donde lidera proyectos de asesoría legal para empresas pertenecientes a diversas industrias reguladas, incluyendo insumos para la salud, dispositivos, bebidas alcohólicas, tabaco, completísima. Y finalmente, pero no por ello menos, la doctora Viviana Servieri, por Uruguay, es doctora en Medicina y Tecnología Veterinaria. Tenemos a una externa acá, una intrusa. Ella tiene un máster internacional en Tecnología de los Alimentos, tiene una especialización en la Universidad, no sé cómo pronunciarlo, de Japón. Es consultora en asuntos regulatorios y ciencias de la vida, especializada en la industria farmacéutica, cosmética, dispositivo médico, alimentaria. En fin, como verán, son todas expertas en un montón de temas, así que hay que aprovecharlas. Antes de adentrarnos a escucharlas a ellas, yo quería comentar un poquito cómo funciona en Argentina, para que ya que estoy acá sentada también les doy un input de eso. En Argentina el tema del acceso al mercado podemos como dividirlo en 2 grandes áreas, ¿no? Por un lado, lo que es la parte regulatoria. Nosotros tenemos una ley de enfermedades poco frecuentes, tenemos, ANMAT es nuestra Anvisa para ustedes, y tiene regulado, valga la redundancia, regulatoriamente, un proceso específico para lo que son medicamentos bajo condiciones especiales, que es un procedimiento de registro distinto de otro tipo de medicamento. Tiene también un procedimiento especial para lo que son terapias avanzadas, como la terapia génica. Tiene también previsto un régimen de acceso de excepción cuando el medicamento no está registrado, lo cual permite también al paciente, incluso antes del registro, acceder
al medicamento, por lo que regulatoriamente hablando está bastante bien el acceso. El tema viene después. Aun cuando la ANMAT lo registre, aun cuando la ANMAT le permita al paciente acceder a un producto no registrado, cuando se plantea al Estado, a los financiadores, el acceso a este tipo de medicamentos que suelen ser de muy alto costos, entramos en una rueda que es ya medio aceitado y automático, el financiador lo rechaza, el paciente tiene que reclamar administrativamente y luego terminar en un juicio, lo que nosotros llamamos amparo de salud, y para que un juez ordene que se cubra y recién ahí se le otorga esa cobertura al paciente. Ya hoy es como un trámite, te presentás en la obra social, nosotros llamamos obra social, es una empresa de medicina preparada, para que te lo rechace y entramos en la rueda del juicio que finalmente te lo dan. Pero como ven, es costoso, es burocrático y la verdad es que se podría mejorar muchísimo. Nosotros no tenemos una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, que en algunos países ha ayudado mucho. Tenemos una Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Sanitaria, pero da recomendaciones que no son vinculantes para todos los financiadores, entonces eso complica más y lo usan los financiadores como herramienta para rechazar las coberturas. En fin, es todo un dolor de cabeza que realmente necesitamos ordenar y por eso me gustaría escuchar a las chicas a ver cómo funciona en sus países. Prazer falar com todos vocês. Eu vou dar o panorama geral do Brasil. Eu não vou falar do histórico, de como a gente chegou na regulamentação como ela é hoje em dia, porque senão eu ficaria aqui falando por umas 3 horas, pelo menos. Então, hoje em dia, o que a gente tem vigente é a portaria 199, que ela foi publicada em 2014. Essa portaria, ela institui a Política Nacional de Doenças Raras. Ela, além de definir o que é doença rara, que eu imagino que todos saibam, mas aqui no Brasil a gente adota a definição de uma doença que incide em 65 pacientes a cada 100 mil. Ela também garante o acesso na verdade, a trajetória desse paciente até conseguir ter o diagnóstico, tratar dessa doença e, em alguns casos, se reabilitar. Essa política, ela define quais são, o que são serviços de referência, que são os serviços públicos que ajudam com o diagnóstico e com o tratamento das doenças, e os serviços de atenção especializada. A diferença desses dois é só a cobertura de doenças que eles tratam ou diagnosticam. Além disso, essa portaria também define como vai ser a remuneração desses serviços e os incentivos que esses serviços vão receber. Só para uma coisa importante que a gente deve saber é que os tratamentos que são cobertos por esses tipos de serviço são aqueles que a gente tem o PCDT, que é o Protocolo Clínico e Diretrizes de Tratamento. São protocolos que prevêem como uma doença deve ser tratada. E a sua relação com alguma terapia já aprovada no país. Além dessa política nacional, a gente também tem uma resolução da Anvisa, que é a 205, publicada em 17. Essa resolução é super importante, ela veio para reduzir o prazo para aprovação dos registros de medicamento. Antigamente, e até hoje em dia, os medicamentos que não são para doenças raras, eles levam, em média, e aí é uma média bem otimista, 365 dias para serem aprovados, 1 ano. Enquanto que os tratamentos para doenças raras, eles têm um prazo previsto na resolução que é de 60 dias. Claro que demora mais, porque às vezes tem exigência, então tem mais um prazo para responder exigências, volta, mas hoje em dia a média, pelo que a gente tem, é de 120 dias para aprovar um tratamento para doenças raras, o que é muito mais rápido do que o normal. Além disso, essa norma também flexibiliza vários requisitos para você aprovar um registro. Não precisa ter controle de qualidade no Brasil, as empresas que importam, o que já ajuda muito. E também alguns dados clínicos podem ser entregues depois da aprovação e concessão do registro.
Só que a empresa vai ter que assinar um termo de compromisso com a Anvisa, se comprometendo a entregar assim que tiver os dados. Então, assim, para sumarizar, o caminho de acesso no Brasil começa pelo registro do medicamento na Anvisa, que é, a princípio, o passo mais rápido que a empresa vai passar. Depois tem o registro do preço. E aí a gente tem, acho que, um dos maiores gargalos aqui no Brasil, que é o registro do preço de medicamentos para doenças raras, porque geralmente eles vêm de tecnologias totalmente desconhecidas para aqueles que vão analisar. Então, demora muito tempo. E depois a incorporação desse medicamento pela Conitec. Na verdade, a Conitec recomenda a incorporação e quem incorpora é o Ministro da Saúde, né? Mas a incorporação também é um passo burocrático, porque eles vão avaliar o custo-efetividade desse medicamento, então, quanto custa esse medicamento para o SUS e o retorno que isso dá. Além disso, eles vão avaliar as exigências para você disponibilizar esse medicamento. É uma análise complicada e também demora, mas não tanto quanto o registro do preço, tá? Em média, a gente tem que hoje em dia demora 120 dias para você incorporar um medicamento. Mas muitos medicamentos para doenças raras hoje em dia não são incorporados, então a gente tem um problema aí de acesso, que apesar de você ter um medicamento registrado, você não tem ele incorporado, então o paciente não consegue ter acesso. No Brasil, para você ter acesso a um medicamento, você tem o SUS, que vai te dar tudo que está incorporado, sem grandes transtornos. Muitos pacientes têm plano de saúde, então vai conseguir o medicamento pelo rol de procedimentos. O plano de saúde é obrigado a te dar tudo que está previsto no rol de procedimentos. Muitas vezes os medicamentos para doenças raras não estão previstos nesses rols. Ou a terceira via é a judicialização, que aí é o grande caos aqui no Brasil. Porque... Creo que en Chile es bastante, perdón que te interrumpa, No, pero hablando de la judicialización, creo que en Chile, como en Argentina, vamos repitiendo, ¿no? Ocurre lo mismo. ¿Querés contarnos un poco de, perdón, te interrumpí, no sé si habías terminado, pero para... Ya terminé. Sí, bueno, ¿se escucha, cierto? Sí. Voy a partir contando, primero voy a tratar de hablar despacio, los chilenos saben que hablamos muy rápido, así que hay un esfuerzo especial claro. acá. Así que voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Gracias por la invitación, gracias Renata, gracias Club de Nuevo Negocio, gracias por estar acá. Estoy muy contenta de poder explicar de cómo varios temas que vamos a hablar en los distintos paneles de Chile, ¿cierto? Chile ha sido un mercado que está siendo bastante más llamativo para el acceso a medicamentos por los temas que vamos a conversar hoy en día, porque hay acceso, cobertura vía judicialización, pero hay cobertura, entonces hay varios laboratorios que hoy en día están más interesados que antes en llegar al país. Solo a grandes rasgos, porque quizás muchos no están familiarizados, como acá con la conversación, de cómo son las autoridades en Chile. El Instituto de Salud Pública es nuestra autoridad que revisa, fiscaliza todo lo que dice relación con medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos en Chile. Y obviamente tenemos la autoridad del Ministerio de Salud, que es superior, como que define las políticas del país respecto a acceso a medicamentos. ¿Qué pasa con las drogas huérfanas, el acceso y el marco regulatorio? Tenemos normativa. En Chile tenemos la ley Rigarte-Soto que viene a regular el acceso a enfermedades poco frecuentes, raras o ultra raras también se habla, y lo regula. El tema está que establece distintas categorías, que yo sé que muchos no son abogados, entonces no quiero extenderme en eso, pero varias categorías para definir qué medicamento debe o no calificarse como en dicha normativa. Y ahí es la primera dificultad, porque por muchos años, por presupuesto principalmente, hay medicamentos que no acceden a dicha ley y por lo tanto no tiene cobertura.
¿cierto? Sin embargo, hoy, dada la judicialización, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero en Chile se accede a medicamentos de alto costo vía judicialización, lo voy a explicar un poco más adelante, pero en general esto se da cuando está en riesgo la vida, ¿ya? Y ahí lo que está ocurriendo es que se están accediendo a un montón de medicamentos y con ello la normativa ha tenido que ir ajustándose. Y si bien la normativa Ley Ricardo Soto protege y permite el acceso a varios medicamentos, han tenido que haber nuevas normativas que no quiero como extenderme tanto para no marearlos, pero que vienen a regular cuándo es una enfermedad rara, cuándo es una enfermedad poco frecuente, cómo la califica, se estableció un registro de enfermedades raras poco frecuentes, una comisión que está encargada de evaluar cuándo es dicho molécula o medicamento afín para tratar dicha enfermedad. Entonces, hay una serie de iniciativas, una comisión del Ministerio de Salud que busca, de alguna forma, ir mirando estas nuevas patologías, nuevas moléculas, nuevos medicamentos que vienen a cubrir y a protegernos y que en el país hoy en día, como se accede vía judicialización, nos tienen un problema crítico financiero, ¿cierto? Que después sigo hablando de judicialización para darle tiempo a mi compañera. Sí. No, y contanos, Ana, ¿en Colombia es similar a lo nuestro o es algo distinto? Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá, por la invitación. Y sí, me corresponde entonces hablar de Colombia y contarles, en principio, voy a centrarme en mi respuesta a el marco regulatorio antes de entrar al tema de problemas, Sí, claro. barreras e iniciativas y posibles soluciones. Entonces, en el marco normativo general en Colombia, desde el año 2010 tenemos un antes y un después en el tema de huérfanos. Desde ese año que se expidió la ley 1392, el Estado da especial reconocimiento a las enfermedades huérfanas en Colombia. ¿Esto qué significa? Que obviamente le pone toda la especial importancia a este tipo de patologías, a los pacientes que sufren de enfermedades huérfanas e incluye también a sus cuidadores, algo pues que nos parece realmente importante. Fomenta y permite el apoyo del Estado en tratamientos especializados, facilita el acceso a tratamientos de última tecnología, promueve la investigación y además con esta ley lo que busca es generar conciencia de las dificultades y los retos diarios que tienen las personas que viven con enfermedades huérfanas. Esta ley también, al igual que en Chile, diferencia entre enfermedades huérfanas, enfermedades ultra raras y enfermedades olvidadas. Y adicionalmente, les puedo contar que desde la expedición de esta ley hay una fuente de información en Colombia que se llama el CISPRO y señala que las enfermedades huérfanas más recurrentes en Colombia están siendo la esclerosis múltiple, la fibrosis quística, la hemofilia, el Guillain-Barré y el reumatismo psoriático. Obviamente, hoy oyendo las noticias, precisamente empecé a oír que en la costa de Colombia se están dando nuevas patologías relacionadas con enfermedades huérfanas, por ejemplo, de enfermedades oculares. Esto no lo había oído, lo vi hasta hoy. Adicionalmente, tenemos una resolución que se expidió en el 2023, que es importante porque es la que contiene el listado de enfermedades que el Estado colombiano reconoce como huérfanas. ¿Y por qué es importante? Porque las enfermedades que aparecen en este listado son las que el Estado obviamente va a pagar y va a reconocer. Este listado se actualiza cada 2 años. La última actualización se hizo en el 2023 y se incluyeron 49 enfermedades nuevas. La actualización del 2025 aún no se ha hecho, estamos pendientes. Y actualmente en el listado hay 2.247 enfermedades en Colombia reconocidas como huérfanas o raras. También, solo para terminar esta parte del marco normativo, es importante señalarles que tenemos un decreto general que se llama el decreto 677 del año 95, que regula ya lo que es el trámite
para la obtención de registros sanitarios ante INVIMA, que es nuestro ANVISA. Pero el tema acá es que esto es para medicamentos en general. No hay ninguna normativa ni distinción si es una enfermedad huérfana o una enfermedad general, es decir, de una molécula de síntesis o biológica. Todo va en el mismo paquete. Y acá ya vamos viendo los primeros problemas que vamos a hablar. Y por último, importante señalar que tenemos un decreto en Colombia desde el 2004 que regula una figura que puede estar en otros países. En Colombia se llama los medicamentos vitales no disponibles. ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es tan relevante para el tema de enfermedades huérfanas? Porque muchas veces esta es la vía, y esta es la vía realmente que ha fomentado el gobierno colombiano para que se pueda acceder a este tipo de medicamentos de una forma mucho más rápida. ¿Qué hace el medicamento vital no disponible? Es un procedimiento mucho más expedito, lo mira o lo analiza el INVIMA, hay una serie de requisitos para acceder y poder traer el medicamento a Colombia a través de la vía de vital no disponible, y básicamente es, 1, que no se encuentre el medicamento en investigación, 2, que no se encuentre comercializado en el país, y 3, que no cuente con sustitutos en el mercado. Estos 3 requisitos son básicos para poder acceder a esta vía de vital no disponible y traer el medicamento a Colombia. Lo pueden pedir para un paciente, para varios pacientes o a través de urgencia médica. Eso es en grandes rasgos como tenemos la legislación. Pinta muy bien, pero ya en la práctica veremos que tienen sus dificultades. La verdad que Ana pinta perfecta, me encantó. Pero bueno, vamos a ver después entonces qué nos depara. Vivi, ¿querés contarnos vos de Uruguay? Hola, hola. Ahí. Sí. Bueno, primero agradecer a Renata por habernos hecho esta invitación y permitirnos poder hacer estas charlas y esta interacción, intercambio con profesionales del sector y con colegas con los cuales también compartimos mucho. Muchísimas gracias del Club de Nuevos Negocios por permitirnos también estar aquí. Y bueno, voy a tratar de hablar este español perfecto que habló la María. Impresionante. Que después de que vos hablás, yo estoy, tipo, me tengo que pedir el premio. Impresionante. Impresionante, impresionante. Pero además de eso, también tengo que acotar que tú que decís, pero ahora sí tenemos un problema, pero venís divino. Sí. Ustedes vienen espectacular y Chile también, porque yo soy más parecido a Argentina, como siempre, Uruguay ahí copiándole a la Argentina. Nos pasa que nosotros tenemos mucha falta de regulación y no tenemos ni tampoco definiciones de determinar ni de las enfermedades ni tampoco de las drogas o de los medicamentos que se utilizan para ese tipo de patología. Entonces, a mí me siento más identificada tal vez con lo que le pasa a Ana Andrés en Argentina. Y en Uruguay, si bien no hay una regulación específica, sí hay determinados procedimientos o herramientas para poder gestionar el acceso a este tipo de medicamentos. Y es ahí que entra la etapa, muy parecido también a Chile, de la judicialización de la salud y cómo se obtienen esos medicamentos a través de recursos de amparos o de determinadas herramientas legales para llegar a acceder. En Uruguay sí tenemos alguna regulación que lo que define principalmente es, más allá del registro sanitario de los productos, también define cómo es todo nuestro sistema de salud. Y lo voy a hacer bien breve para entender un poco cómo es que se llega después a estos recursos legales para poder llegar y no poder acceder a través de la salud pública o de la salud privada. El tema es que nosotros tenemos también por ley, por decreto, creado nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que lo que permite es que todo el Uruguay tenga, no solo en la capital de Montevideo, sino en todo el Uruguay, acceso a determinados medicamentos que la salud pública provee o las distintas mutualistas. Tenemos creado un Fondo Nacional de Recursos que es el que va a sustentar un formulario terapéutico, se llama así, el nombre no es formulario, pero en realidad es un listado de medicamentos que está aprobado por el Ministerio. O sea, es un listado positivo. Esos medicamentos no es que se deciden al azar, sino que se definen en base a la situación económica y epidemiológica de Uruguay. Y en base a cómo se estudia, cómo está el Uruguay, son los distintos medicamentos que se aprueban que estén en ese listado.
Los medicamentos que no están en ese listado, es ahí cuando empieza el baile, de cómo llegamos a obtenerlos y de qué manera accedemos a ellos. Si a través con el médico, si a través de la justicia, o cómo podemos hacerlo. Es básicamente de esa manera. Los productos para ser comercializados o entregados en el Uruguay, obviamente que tienen que tener una aprobación del Ministerio de Salud Pública, pero sí tenemos algunas herramientas, como en el caso de Uruguay sería como el uso compasivo, que si un médico puede prescribir a un paciente, y aunque el medicamento no esté registrado, se puede traer con todo su historial de la enfermedad, o si no, por este otro medio de judicialización que lo vamos a comentar, entiendo, en la siguiente pregunta. ¿Cómo fue mi español? Perfecto. Excepto lo de empieza el baile, ahí que no sé. Capaz no entendieron el baile cuando viene movida la cosa. Complicado, va a estar complicado. Y bueno, Ceci, contanos vos de México, cómo funciona, cómo es la normativa en esta materia, si es que la hay. Bueno, como en México, ¿sí me escuchan? Sí. No nos gusta tampoco quedarnos atrás, es un poco, pero no necesariamente siempre lo hacemos en el lado positivo. Y recuerdo, solo para que, por las dudas, bien lento, tranquilo. Pensé que será muy lento. Sí tenemos una regulación. Fuimos de los primeros países en incluir, y eso es importante, la definición de qué era un medicamento huérfano, una enfermedad rara y cómo iba a ser regulado dentro de nuestro marco normativo, que es la Ley General de Salud, que es nuestro marco general, pero desafortunadamente nos quedamos ahí. Es decir, escuchando ahorita a mis colegas, no ha habido un avance a nivel regulatorio en decir cuáles son las distintas categorías de enfermedades raras, cómo vamos a categorizar los medicamentos, si es necesario llevar procesos distintos para cada uno. Entonces, ese es el primer reto que vamos a hablar más tarde. ¿Quién es la autoridad encargada? La COFEPRIS, que seguramente la han escuchado alguna vez y no ha sido necesariamente en un buen sentido, sino les ha dado muchos dolores de cabeza. Y a diferencia de un medicamento regular o cualquier tipo de medicamento, ya sea biotecnológico, genérico, etcétera, los medicamentos huérfanos no están sujetos a un registro sanitario. Tienen una figura específica que se le llama oficio de reconocimiento. Y justo como su nombre lo dice, el gobierno busca reconocer, o la COFEPRIS busca reconocer, que el medicamento es un medicamento específico para una enfermedad rara o para un medicamento huérfano, como quieran ver. Entonces, ese es el primer reto que vamos a ver, y vamos a ver más adelante las particularidades de en qué se diferencia tanto a nivel de otorgamiento como a nivel práctico cuando quieres ejercer esa autorización ya dentro del mercado. Ese sería, bueno, como la vía de acceso general que tenemos al día de hoy. Al mes de enero más o menos se han reconocido 100 medicamentos huérfanos distintos. Es lo que se tiene hoy, o 100 oficios de reconocimiento. Seguramente escucharon un caso muy famoso y esto es interesante porque es la primera señal que vemos realmente del gobierno mexicano intentando abrir más el acceso, acelerar el acceso. Fue un caso de Vertex, una farmacéutica que se encuentra en Boston, que obtuvo un oficio de reconocimiento para un medicamento de fibrosis quística en 3 semanas, lo cual ha sido único en la historia de este tipo de procedimientos, porque normalmente tarda más de 1 año y medio o 2 años en obtener. Entonces, esa sería como nuestra vía de acceso general dentro del marco que tenemos aquí. Pero igual que en Colombia y en Uruguay y en algunos otros países, hay una vía muy común, que es la vía del uso compasivo, o nosotros le llamamos uso personal. Y la única diferencia que noté ahorita, por ejemplo, con Colombia, es tienes 2 requisitos para poder obtener o importar un medicamento para uso personal. Y es que no se encuentre en el mercado en México y que no haya un producto, una terapia similar o que cumpla con las mismas características, que en un medicamento huérfano es sumamente difícil. La única distinción es que sí puede estar en fase de investigación. Eso no es una restricción y es un proceso específico mediante el cual se puede importar. Y la última ya sería la vía de amparo, que es la vía judicial.
que si bien era una vía o una estrategia que se siguió hasta hace un par de años, o yo diría el año pasado, si ustedes conocen un poco, han escuchado un poco el sistema político y el sistema judicial al día de hoy en México, este va a ser uno de los más grandes o mayores retos que nos vamos a enfrentar e igual lo voy a dejar para la última fase. Entonces, de manera general, sí tenemos un marco jurídico que al día de hoy tiene literalmente 3 artículos. Eso es lo que hay de manera expresa para medicamentos huérfanos o enfermedades raras. Está sujeto a un oficio de reconocimiento. Si hay un procedimiento, sí hay un esfuerzo por parte del gobierno para que exista acceso, pero bueno, va a haber muchos retos que vamos a enfrentar y vamos a platicar. Buenísimo, muchas gracias. Bien. Sí, perfecto. Español, todo perfecto. Okay. Si no, levantan la mano y nos hacen así. Sí, así o ya somos. Sí. Y bueno, un poco lo que les decíamos, la idea es ahora ya han medio adelantado todas un poquito cuáles pueden ser los desafíos, así que les pido respuestas más concisas, que nos quedamos sin tiempo, pero esto no quiere decir que apuren el español sigue pausado. Bueno, yo, como les comentaba, de mi parte, uno de los grandes desafíos es el sistema de salud deficitario que tiene Argentina, que hace que estos medicamentos sean de muy difícil cobertura, y entonces entramos en la pelea judicial. Ceci, ya que tenés el micrófono, contanos vos un poco de los desafíos que tienen en México sobre este tema. Bueno, el primero es la burocracia, al igual que en muchos países de Latinoamérica. Y cuando hablo de burocracia es claramente lo lento que puede ser un proceso, lo lento que puede ser la autoridad en responder, pero también desafortunadamente por la presión que hay al día de hoy en el sistema de salud, digamos, desde una perspectiva económica, es la falta de conocimiento por parte de los funcionarios de este tipo de terapias. Y creo que es el principal reto que tenemos cuando estamos buscando este tipo de autorizaciones. Si tú no tienes una autoridad, tú no tienes un dictaminador, no tienes un oficial dentro de la propia autoridad que realmente entienda cómo funcionan estas terapias, va a ser no imposible, vas a poder obtener ese oficio de reconocimiento, pero va a tomar mayor tiempo del regular, ¿no? Si nosotros tenemos un cierto plazo para que la autoridad responda, eso se puede ir a 2 o 3 veces más. Entonces, ese es el primer reto que te diría. 2, el acceso, en el sentido de que el gobierno tenga suficientes fondos para comprar este tipo de tratamientos o adquirir este tipo de tratamientos. Como funciona en México, y se lo voy a hacer muy rápido en eso, una vez que el medicamento está aprobado, entra dentro de un catálogo que es el catálogo de medicamentos que pueden ser adquiridos por el gobierno. Y una vez dentro de ese catálogo hay 2 formas de adquisición, ¿no? En este caso es una adquisición directa porque no hay otro producto, no necesita entrar en una licitación. Pero es complicado que los institutos tengan fondos suficientes para poder adquirir estos productos. Entonces, lo que se ha visto en los últimos años es que el acceso a estos productos se hace mediante un apoyo de los propios laboratorios, que ha sido una práctica común en los últimos años en México, pero también a través de las asociaciones de pacientes. Las figuras de la asociación de pacientes en México va a ser indispensable en el desarrollo, el acceso, etcétera, de estos productos. Y por último, bueno, tenemos la vía de amparo, que ya sabía, la vía de uso compasivo es lo mismo que en otros países. ¿Cuál es el reto? Que ahí el paciente tiene que adquirir el producto. No es adquirido por el gobierno. Entonces, es complicado que alguien tenga los fondos de manera personal para hacerlo, y en algunos casos las aseguradoras no cubren este tipo de productos porque no están autorizados en México todavía. Entonces, el uso compasivo, ese es el reto que va a tener. Aun cuando un paciente o una aseguradora pudiera cubrir ese gasto, no lo va a hacer al no ser un producto autorizado, que es un requisito mínimo. Y el último es el amparo. Y lo que pasa con el amparo al día de hoy es que nuestro sistema judicial cambió por completo. Y los jueces que están al día de hoy, digamos, en el Poder Judicial,
no necesariamente son jueces que están preparados para resolver este tipo de temas. No tienen la experiencia, hubo un cambio completo, salieron todos los jueces del sistema judicial, o la gran mayoría, y los nuevos jueces fueron votados por los ciudadanos. Entonces, no necesariamente vamos a ver en las salas que resuelvan gente con experiencia. Imagínense si no lo hay en la propia COFEPRIS, que es la parte técnica, tampoco lo va a ver. Háblenle a un ciudadano común y corriente que no está en el medio que estamos nosotros, de una enfermedad huérfana, de una enfermedad rara, de un medicamento. No lo va a entender. Entonces, esa vía de acceso se va a volver sumamente complicada a partir de los siguientes años, por lo que va a ser necesario ser muy estratégicos en cómo pueden entrar estos productos al mercado. Gracias, Ceci. Estaba escuchando a Cecilia porque también a nosotros nos pasa. Yo creo que uno estaba viendo si ponía desafíos, obstáculos, porque es como que todo es lo mismo. Sí. Entonces, cuando estoy diciendo los desafíos, ya estoy planteando por qué saltear esos obstáculos que tenemos. Nosotros en Uruguay, como les había comentado hoy, nosotros, ¿por qué puede ser que un medicamento no esté en nuestra lista está aprobada, que es lo que nos permitiría que todos los pacientes de Uruguay pudieran tener acceso? Puede pasar, que muchas veces que debe pasar en los países de ustedes, que hay una droga que sí está aprobada, pero está aprobada para otras funciones que no son las que justo ese paciente necesita en ese momento. Entonces, es ahí que también funciona de la misma manera y el paciente debe pedir exactamente lo mismo como si el medicamento casi no existiera en Uruguay. Entonces, el proceso es, el médico va, diagnostica la enfermedad rara, huérfana o la patología que se considere, se lo diagnostican al paciente y el paciente va, él per se o con su mutualista, y lo pide al Ministerio de Salud Pública. Si no está en el listado aprobado por el Ministerio y el Ministerio considera que no se tienen los fundamentos para poder incluirlo, es ahí que después que se presenta, si a los 20 días, 30 días debe contestar el Ministerio, y ahí con esa negativa el paciente va con su médico y con su laboratorio a poder presentar un recurso de amparo para poder obtener el medicamento por esa vía de judicialización. Entonces ahí es que se dan todos estos tipos de medicamentos, que puede ser o porque no está registrado en Uruguay, o porque está registrado pero está aprobado para otra indicación, o porque es un medicamento que está en fase de ensayo, que igual se permite, y creo que más o menos son esas, o que puede ser que tenga un registro internacional y que todavía no haya sido traído a Uruguay. En el caso de Uruguay, lo que está pasando desde el 2022 es que ha sido récord de juicios que todos se los han ganado. El 99 capaz que no, pero el 97% de los casos termina ganando el paciente. Entonces el Estado está invirtiendo muchísimo dinero en tener que pagar estos medicamentos para los pacientes. Entonces esto sí es un obstáculo, porque realmente se está utilizando una cantidad importante de fondos que son como más de respuesta a lo que está pasando, pero no es haciendo una política de salud preventiva o buscando evitar llegar a esta instancia de que uno ya tiene que actuar porque ya por ley, porque por un juicio tiene que sí responder, y no se está realizando ese tipo como de mapeo para poder tener capaz diagnósticos precoces de las enfermedades sin tener que llegar a ese estadio donde solamente un tipo de medicamento funciona. Entonces, esas son las cosas que hoy por hoy se está dando muchísimo. Han aprobado recientemente medicamentos que se han incluido al Fondo Nacional de Recursos, que son de la atrofia muscular o fibrosis quística. Esos ya están aprobados. Y bueno, creo que uno de los principales obstáculos que tenemos es el tema de que mucho se está viendo, porque también interviene muchísimo la prensa en Uruguay poniendo la presión, de que pasa lo que decía Cecilia, muchas decisiones se están tomando por profesionales, tal vez del ámbito legal y no del ámbito de la salud. Y muchas veces se termina decidiendo temas que afectan a la salud de la persona, la enfermedad y demás, como que está pasando a ser
tomar decisiones un juez en vez de un médico o alguien que está preparado para eso. Gracias, Vivi. Dale, Anita, sí, seguimos, si querés. Bueno, y en el caso de Colombia, quisiera contarles un poco, si bien como les dije, el marco regulatorio pinta muy bien, en la práctica sí tenemos varios problemas de acceso a este tipo de medicamentos. Y quiero rápidamente señalarles los problemas desde dos puntos de vista. ¿Qué dicen los pacientes? ¿Cuáles son los problemas que ven los pacientes? ¿Y cuáles son los problemas que vemos desde el ámbito regulatorio ante nuestra entidad regulatoria, que es INVIMA? Oyendo a los pacientes, en Colombia han empezado a tener una voz muy fuerte. Asociaciones como FECOER está alzando la voz sobre la problemática que en la práctica están viendo. Si bien dicen, tenemos una regulación muy buena, realmente esto en la práctica no funciona porque, uno, el tema geográfico. Tenemos barreras geográficas en el país que no permiten un diagnóstico temprano de las enfermedades huérfanas. Cuando se logra traer, por ejemplo, pacientes pediátricos, niños, de las veredas más olvidadas y alejadas del país, obviamente ya la enfermedad está en un estadio avanzado, es mucho más difícil su diagnóstico y tratamiento. Entonces, esta es la primera queja. Segundo, si bien la normativa establece que hay que darle prelación e importancia a estas enfermedades y a estas patologías, realmente nuestro problema en Colombia es que no ejecutamos. Está el marco legal, pero no ejecutamos nada en la práctica. Ahí falta voluntad política. Y el caso clarísimo es, hace, por ejemplo, 4 años, tenemos la obligatoriedad en Colombia para todos los nacidos en el país de hacer un tamizaje neonatal obligatorio. Al día de hoy, eso todavía no se ha sabido cómo implementar. Entonces está el marco normativo, pero en la práctica estamos quedándonos muy rezagados. Y otra barrera que ven los pacientes es esa falta de interacción de ellos con el INVIMA, con la autoridad regulatoria. Ellos dicen, necesitamos humanizar un poco más a la agencia regulatoria. Esto no se puede ver como un trámite de un medicamento de síntesis o biológico. Esto tiene un componente humano que va mucho más allá. Entonces, citan, por ejemplo, los casos en la EMA, donde asociaciones de pacientes pueden participar activamente dentro de los procesos de evaluación de este tipo de medicamentos, con la información que ellos tienen, con sus propias dolencias y lo que realmente les preocupa. Esa es la iniciativa que hay hoy en día en Colombia de asociaciones como FECOE. Ojalá lo podamos hacer. Y desde el punto de vista regulatorio, si bien tenemos esta figura de medicamentos vitales no disponibles, que en la práctica se puede acceder, se puede importar el medicamento en aproximadamente 1 mes, 2 meses, cuando ya el número de pacientes es mucho mayor, la compañía o incluso a petición del mismo INVIMA se solicita que se inicie el trámite del registro sanitario. Aquí vienen las mayores barreras. ¿Por qué? Porque no hay una normativa especializada para huérfanas. Entran en el mismo grupo de todos los demás medicamentos. No hay unas personas capacitadas, desafortunadamente, desde el punto de vista técnico en INVIMA. ¿Eso qué hace? Que los funcionarios pues tengan un poco de temor al estar estudiando estas patologías y se vuelvan súper extra rigurosos y rígidos. ¿Y qué hace eso en la práctica? Que veamos, por ejemplo, que emiten requerimientos para aprobación de una evaluación farmacológica de un medicamento huérfano, solicitando hasta estudios clínicos fase 3, cuando en la vida real, por ejemplo, por el número de pacientes que hay, solo se ha podido hacer estudio clínico fase 2. Y no hay nada que pueda convencer al INVIMA, ninguna explicación de que realmente no hay pacientes en este momento todavía para llegar a la información que ellos están esperando. Entonces, esta falta de entendimiento especializado sobre estas patologías está creando estas barreras en la práctica desde el punto de vista regulatorio.
O simplemente decir, no tenemos criterios claros de evaluación dentro del mismo envío. A veces viene una cosa, otras veces otra. Gracias. No, y le va a dar la palabra a las chicas, pero si quieren también ya aprovechar y contarnos un poco de las oportunidades o soluciones que ven en sus países, porque nos estamos quedando con poquito tiempo. ¿Quién parte? ¿Tú? ¿Parto yo? Ya. Vamos a tratar de hacerlo un poquito resumido para contestar las dos preguntas que tenemos acá a la mano para lograr terminar a tiempo. Como dije, en Chile hoy en día sí tenemos regulación para medicamentos para drogas huérfanas, ultra raras, enfermedades raras, poco frecuentes, pero evidentemente toma tiempo ser incorporado en esta regulación. Y como en ese periodo intermedio, la forma en que acceden las personas pacientes es vía judicialización. Entonces, hoy el gran obstáculo, si bien tenemos más, es el acceso al financiamiento. Porque de alguna forma sabemos que son medicamentos que no son fáciles de acceso y como no están cubiertos por la normativa que les comentaba, tenemos que judicializar y esto es una vía amparo, recurso de protección, donde se gana la mayoría de los casos en el cual está en riesgo la vida. Entonces, esa es como la situación y por eso, vía judicialización, son muchos los laboratorios que antes no estaban en Chile que están tratando de llegar porque hoy en día se tiene que cubrir. ¿Y quién puede cubrir? Por un lado, el Estado público o también los seguros que en Chile se llaman ISAPRE. De esas dos formas tienes que dar acceso y tienes que importar. Regulatoriamente, si bien no son extremadamente lentos los registros, hoy hay una normativa nueva que sí establece un registro acelerado, más rápido para drogas huérfanas, y con eso se han venido obteniendo efectivamente registros más rápidos. Antes que tomaban 2 años, hoy en día hemos tenido casos de registro en 4 meses. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta del desafío, ¿cierto? Es seguir aplicando esta normativa, es reciente y esperamos que la autoridad sanitaria cada vez más acelere los procesos, porque si bien algunos laboratorios nos dicen, bueno, 4 o 5 meses está bueno, necesitamos que sea más rápido, ¿cierto? Y por otro lado, el acceso y mayor rapidez en incluir esta patología en el financiamiento. ¿Por qué? Porque justamente el caso que hemos mencionado antes de fibrosis quística, vía judicialización se tiene el Estado o bien el privado tiene que importar los medicamentos y en esta importación obviamente accede a un determinado precio. En cambio, cuando tú produces un acceso universal en el país, evidentemente la conversación con el laboratorio es distinta. Entonces, diría que es por, obviamente, mayor rapidez en incluir enfermedades raras y poco frecuentes en la cobertura y aplicar lo que estamos haciendo hoy, que es el registro acelerado. Gracias, Andrés. Beatriz. Bom, no Brasil, a regulamentação, como eu falei, não é das piores. A gente tem um bom cenário regulatório. O problema é que o Brasil é muito grande e as disparidades regionais são enormes. Então, é difícil você dar acesso a medicamentos para doenças raras para todo mundo. E a primeira dificuldade começa no diagnóstico. É difícil diagnosticar essas doenças, são milhares, centenas, na verdade, de doenças raras que não são nem conhecidas, muitas vezes, pelos profissionais da saúde. Então, o primeiro desafio, a primeira solução é o diagnóstico e a solução é educar, conscientizar e sensibilizar esses profissionais da saúde para conhecerem essas doenças. O segundo, a gente tem um cenário muito pouco favorável à pesquisa clínica aqui no Brasil. A gente não tem, muitas vezes não tem incentivo à pesquisa clínica, a gente tem aprovações super demoradas, tem um estudo que fala que, em média, a média mundial para aprovação de protocolos de pesquisa no mundo são de 3 a 4 meses, e no Brasil é 1 ano. Então, é difícil entrar numa pesquisa multicêntrica, multicêntrico, exato. Além disso, até o mês passado, a gente tinha a obrigação de fornecer o medicamento para todos os pacientes que participaram da pesquisa clínica. E isso afastava muito o desejo de fazer uma pesquisa clínica aqui no Brasil, porque se você fizesse, você ia ter que dar o medicamento para
os poucos pacientes que tinham. Isso mudou o mês passado. A partir do mês passado, vamos ver como as coisas funcionam daqui para frente. E, por fim, é o que todo mundo disse, é o alto custo. A burocracia é o alto custo. Custa muito para fornecer um medicamento, e como essas doenças muitas vezes não estão incorporadas, os medicamentos dessas doenças não estão incorporados pela Conitec, o planejamento do SUS fica muito difícil, porque aí os pedidos vêm via judicialização. E aí o município, estado e até a União não conseguem fazer seu planejamento anual. Então, a outra solução é você criar procedimentos para agilizar a incorporação e tentar incorporar ao máximo esses medicamentos para doenças raras, dar prioridade para eles. É basicamente isso. Podemos seguir hablándolo después y cualquier pregunta que tengan se pueden acercar y lo seguimos charlando sin problema. Bueno, muchísimas gracias por escuchar este primer panel. Espero que les haya gustado. What to expect for life sciences in Latin. A journey of knowledge in 5 chapters.